Bienvenidos todos a este webinar en el que vamos a hablar de seguros. Vamos a hablar de seguros y cuál es nuestra responsabilidad en los seguros cuando estamos haciendo construcciones, rehabilitaciones o todo lo que está relacionado con los seguros de nuestras viviendas, ¿vale? Porque aquí hablaremos sobre todo de seguro de lo que sería residencia o vivienda. Y para ello tenemos aquí hoy a Magda Dalmau. Bienvenida, Magda. Gracias. Vale, ella es una gran experta en todo lo que serían seguros relacionados con todo el tema de la vivienda, sobre todo en tema de vivienda en construcción o vivienda en rehabilitación. Pero sobre todo no nos quedemos solo en que es importante en un momento determinado tener un seguro cuando estoy construyendo, porque esa construcción al final nos puede impedir a que vendamos correctamente la vivienda si no tenemos los seguros correctos. Pero de todo eso nos va a hablar hoy Magda, que es muy experta en el tema, ¿vale? Y después os vamos a dejar, como siempre, que hagáis preguntas, que podáis hacer todas las preguntas que se os ocurran referente a todo el tema de seguros, casos que os habéis encontrado, veces que a lo mejor no habéis podido vender una vivienda porque no habéis tenido el seguro, qué es lo que os ha pasado, sabéis que nos lo podéis preguntar. Siempre en el apartado de preguntas y respuestas, por favor, sabéis que el chat nos va corriendo y seguramente nos perdemos alguna pregunta, pero en el apartado de preguntas y respuestas podéis preguntar todo lo que realmente os haga falta, ¿vale? Por lo tanto ya, Magda, bienvenida. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De un tema aburrido o de un tema divertido? Ana, buen día, gracias. Muchas gracias a todos por asistir. De entrada, el tema de seguros, cuando se habla de seguros, ¿qué cara pone la gente? Qué rollo, qué poco atractivo, qué poco glamuroso y qué poco interesante. Pero qué interesante es, si tú lo sabes, estar protegido. Qué interesante es, o sea, saber que delante de un riesgo que nos puede arruinar directamente, se puede llevar por delante todas nuestras ilusiones, todos nuestros proyectos, tener una herramienta como el seguro para hacer frente, para minimizarlo, para hacer que vivamos más tranquilos o algo más tranquilos. Cuando hablamos de seguros, hablamos de riesgos. Sin riesgo no hay seguros. ¿Y el riesgo qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué hacemos con el riesgo? El riesgo nos acompaña en cada faceta de la vida, en todo lo que hacemos, en todas las actividades profesionales, empresariales. ¿Y qué podemos hacer con el riesgo? ¿Nos podemos deshacer de él? ¿Lo podemos eliminar? Solo podemos o asumirlo o transferirlo. Y de esto va el tema de los seguros, de transferir esas vulnerabilidades a las que estoy expuesto a una entidad aseguradora para que se haga parte, o sea, se haga cargo cuando sucede el hecho que no queremos que suceda, que tiene ese nombre tan feo, que es siniestro, para que se haga cargo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es esto, las herramientas de seguros que hacen que la etapa constructiva sea más plácida, más tranquila, sin tantos sobresaltos. Cuando hablamos de seguros y de riesgos, hablamos de gerencia de riesgos. ¿Qué es el gerente de riesgos? Es la persona de la empresa, el responsable de seguros también, que es el que analiza, controla, cuantifica y ve a qué es más vulnerable la empresa, a qué riesgos está expuesto. Y si hablamos en un sector como el nuestro, que es especialmente complejo, en el que la siniestralidad laboral lamentablemente no baja, pues le dedicaremos un ratito para entenderlo. Yo creo que, Marta, hay un tema que para mí es súper interesante y es el hecho de comprender y entender que, claro, el seguro siempre se pone el peor de los casos, ¿vale? Es decir, me va a cubrir lo que no quiero que me pase, ¿vale? El problema es que, aunque pensemos y queramos ser positivos, a veces pasa. El problema es a quién le va a pasar, ¿no? Te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, le va a pasar al otro, ¿no? Y yo creo que al final es entender que tenemos que protegernos delante de cualquier eventualidad que nos pueda pasar, ¿no? Eso al final es lo que nos hace el seguro, ¿no? Así es. ¿Y cómo nos protegemos? Transfiriendo lo que yo considero que es mi riesgo a la entidad aseguradora. ¿Y cómo lo transfiero? Y aquí es lo más importante. Bien, o sea, describiendo el riesgo, analizando qué es, cómo trabajo, cómo subcontracto, cómo es mi empresa, qué riesgos empresariales estoy sometido, qué tipo de obras hago, y es lo que iremos viendo ahora a medida que vayamos avanzando. Perfecto. Hay un debate muy interesante sobre la transferencia de riesgos, que hay quien considera que estas actividades de riesgo deberían estar transferidas obligatoriamente, o sea, ya hay muchos, en España hay más de 600 seguros obligatorios,
porque una ley lo exige, pero luego hay otras transferencias que pasan por una decisión voluntaria de la empresa. Y aquí es donde cobra importancia el debate de la concienciación y la formación. Y lo veremos un poco ahora a medida que vayamos avanzando. Sergi. Que no había empujado. Bueno, la importancia de los seguros es lo que vamos a ver. Si analizamos las distintas etapas del proceso constructivo y los distintos seguros, que es lo que os vamos a explicar hoy, y los vamos a explicar de una forma muy práctica y muy... O sea, yo cuando hablo de seguros o cuando empiezo a hablar de seguros, siempre me encuentro con yo tengo 10 pólizas y al final no sé lo que me cubren o si las 10 me cubren lo mismo. Mi misión, mi objetivo es que quede muy claro qué cubre cada póliza y en qué momento. Entonces, para distinguir entre obligatorios y voluntarios, ya veis aquí que obligatorio en nuestro sector, a pesar de ser un sector muy complejo, hay pocas. El seguro nacional de daños y hay una modalidad de caución de afianzamiento que hoy no vamos a entrar porque estamos en el apartado de daños. Para empezar, ¿cuándo empieza el riesgo? Cuando empieza la obra. ¿Por dónde pasa? Sergi. Si pasamos empieza la obra. Tenemos el conocido como todo riesgo de construcción. Es una modalidad de los todo riesgos. En principio, los todo riesgos está todo incluido menos lo que está excluido. ¿Qué cubres? Cuando tú hablas de un seguro, lo primero que tienes que hacer siempre es ¿qué cubre? Claramente. Pues este cubre daños accidentales e imprevisibles a la propia obra, o sea, daños propios durante la ejecución. Para ello, en la póliza tenemos que describir exactamente el tipo de obra que es, si es un edificio de oficinas, si es un rascacielos, si es un puente, si es una autopista, describir el riesgo, saber el valor de la obra, saber la duración y tener cláusulas que permitan adaptarte a este tipo de riesgo. Cubre a todos los intervinientes, esto es importantísimo, cubre a todos los intervinientes. En la garantía básica de esta modalidad de seguro hay como 3 grandes bloques de coberturas. El primero sería el incendio-explosión, los impactos externos, da igual su procedencia, es igual un coche que un avión. ¿Te acuerdas, Ana, cuando en Tarragona salió disparado un bloque de metal y impactó contra una casa? Pues cualquier impacto venga de donde venga. Y el robo. El robo es una lacra con la que no hay manera de luchar. El segundo bloque sería todo lo que hace referencia a errores humanos, fallos técnicos, defectos de materiales, defectos de ejecución. El de la izquierda, que parece la foto del grifo, que parece una cosa muy tonta, pero es una causa de siniestros muy, muy, muy frecuente. Tú dejas el grifo pues mal conectado, va escapándose el agua todo el fin de semana, estás en una rehabilitación de un edificio, viven debajo y cuando llegas el lunes no queda nada encharcado. Entonces, parece un ejemplo tonto, pero lo pongo aquí porque es que es una causa muy, muy habitual. En la derecha pues es un pilar que no apoya donde tiene que apoyar. Seguimos con fallos técnicos. En rehabilitaciones, si una obra es complicada, una obra nueva es complicada porque se trabaja en el exterior, en entornos que no conocemos, mano de obra entrando y saliendo, todos a la vez. Le añadimos a la rehabilitación que encima estamos haciendo trabajos sobre un bien que ya existía. En este caso era una casa pues monísima, se les obligó a respetar la fachada por su valor histórico cultural. Y nada, una vez apuntalada y vaciado todo el interior, hubo un catacrac enorme y todo el suelo. Ese es las rehabilitaciones. En esta siguiente foto, esta foto fue un siniestro muy dramático. La foto a la izquierda se ve por fuera, la otra se ve por dentro. Se retiraron unos puntales antes de que el hormigón hubiera fraguado, pero lo que no se ve en las fotos muchas veces es que además murieron 2 trabajadores sepultados intentando ayudar a los demás. O sea, el drama humano en las obras Claro, yo creo que eso es un punto importante, ¿no? O sea, no solo el daño material que tenemos, sino el daño humano que hay detrás, ¿no? Que ahí sí que hay familias. Todo lo que lleva y todo lo que acarrea de responsabilidades.
En la siguiente foto entramos en, bueno, otro ejemplo que es muy vistoso. Esto es una hormigonera móvil, iba en un tramo del AVE en Granada. Y la siguiente foto vemos que por un error de manejo se cayó. La foto no es de mucha calidad, pero bastante refleja lo que queremos ver. El siguiente gran bloque de coberturas de la garantía básica del todo riesgo es, como no, los daños por el clima. El clima no perdona, no parece que vaya a mejor. Estas son 4 fotos, pero poniendo la tele o viendo las noticias añadiríamos los terremotos, el volcán de La Palma, etcétera, etcétera. No parece que vaya mejor. Entonces, este es el otro riesgo, el tercer bloque de coberturas del todo riesgo construcción. Perdona, aquí déjame que te incluya una cosa que es muy interesante en la parte de todos los riesgos climáticos que hay, ¿no? Hasta ahora las valoraciones de los inmuebles nunca las hacemos teniendo en cuenta dónde se han construido, si hay riesgo climático o no. ¿Vale? Pero dentro de unos años vamos a ver que la valoración del inmueble va a estar relacionada en función del riesgo climático que hay en esa zona. Por las zonas, ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy en cuenta que si vemos valoraciones y sobre todo depende de dónde hayamos construido, hay que tener en cuenta que hay que vigilar porque los riesgos climáticos tienen razón que cada vez son más elevados, ¿no? En intensidad, en gravedad y en frecuencia. Tremendo. Tengo otra foto más de otra inundación. Pero bueno, os lo digo, no hace falta ser muy imaginativo. Hay siniestros a veces que cuando los vas a explicar tienes que empezar, imagínate qué tal. Hay otros que no hace falta, es constante. Entonces, como resumen, pasamos y tenemos un pequeño resumen de los bloques, los grandes bloques de coberturas, que son el incendio, el robo, fenómenos de naturaleza, el error y toda la... O sea, la consecuencia del error. Cuando hay un siniestro, Ana, no es solo el importe. Dices, está valorada la reparación en tanto. Eso es un tema. Eso está cubierto o no, depende del siniestro, y se cubre y se paga. Es retomar el ritmo de la obra, retomar el cronograma para cumplir compromisos. Ahora, por ejemplo, julio es un mes de muchas entregas de pisos. Pues la gente tiene tiempo, ya se han comprado el comedor y la habitación. O imagínate un hotel que tiene que cumplir el compromiso de empezar la temporada el 1 de junio. Entonces, las pólizas es muy importante que tengan coberturas de flexibilidad a la hora de un posible retraso causado ya no solo por un siniestro importante, por una falta de la cadena de suministros, un retrasos en materiales, problemas con la mano de obra, etcétera. Entonces, es muy importante. Yo cuando digo hay que transferir el riesgo, claro, pero hay que transferirlo bien. No de cualquier manera en una póliza, sino asegurarnos de que tengas una póliza que te va a permitir vivir tranquilo, porque tienes todo lo que necesitas tener. Mantenimiento amplio. No olvidemos que cuando terminamos una obra, todo lo que explico es aplicable a obra nueva o a rehabilitación. Cuando se hace una obra o una rehabilitación, hay muchos defectos que no se pueden ver hasta que no entra en uso, hasta que no entra en la explotación. Tú imagínate el caso más habitual, por desgracia, pues la cisterna del váter está llena de cemento hasta que no... Es así, es un ejemplo un poco vulgar. No lo ves hasta que no lo utilizas. Y entonces, cuando está lleno de cemento, pues ya está encharcada la obra. Entonces, es importante, el todo riesgo es un seguro muy importante que cubre muchísimo, como puedes ver, y que se contrata por parte del constructor normalmente, el promotor también lo puede contratar, y que cubre los daños materiales, accidentales, imprevisibles a la obra durante la ejecución. Ese sería el resumen. Si pasamos, entramos al segundo gran seguro. Si hay un riesgo, la obra veíamos los riesgos que nos pueden amenazar, pero si hay un riesgo que podemos calificar de permanente, es permanente, nos acompaña a todo lo que hacemos, a cualquier actividad, es este artículo del Código Civil. El que por acción u omisión, o sea, o haciendo una cosa o dejándola de hacer sería el tema de la prevención. Causa un daño a otro, está obligado a repararlo. O sea, en catalán diríamos que la fa la paga. Hay que tenerlo en cuenta. Eso es extracontractual. El daño que se causa no es consecuencia de un incumplimiento de contrato, tampoco de un error profesional. Es un daño que se genera al margen de la relación contractual, por eso se llama extracontractual. Si pasamos, aquí otra vez siempre el mismo formato. ¿Qué cubre una póliza de responsabilidad civil? Cubre daños materiales,
y daños personales a terceros y las consecuencias pecuniarias de esos daños materiales o personales. Tú puedes cargar, tú puedes cargarte haciendo una obra, tú puedes cargarte las conducciones eléctricas y de agua de toda una calle, y en esa calle hay 10 restaurantes que van a dejar de servir el menú del día durante 10 días. Pues eso es la consecuencia. O un señor que se rompe la pierna y no puede ir a trabajar. Esta foto de la izquierda, que la ha hecho un compañero mío a través de inteligencia artificial, me parece que es muy clara de lo que explicamos. En una obra, cuando hacemos una obra, la hacemos fuera de nuestro despacho, fuera de nuestra comodidad. Estamos a la intemperie, desconocemos el entorno, desconocemos los colindantes, desconocemos lo que pasa por debajo. A eso le añadimos que hay un montón de profesionales actuando a la vez, porque en el sector de la construcción la subcontratación es muy intensa, pues por las especialidades, y uno no entra, espera que termine el otro y me aparto y ahora empiezas tú. Con lo cual, cuando hay un siniestro es muy complicado saber quién es el responsable o su grado de participación. Las coberturas de patronal y cruzada son las coberturas de daños personales. La cruzada es daños personales a las personas de mi empresa, a mis trabajadores, y cruzadas son los daños personales a los subcontratistas o entre ellos. Luego falta también los daños personales a las personas que pasan por la calle, al señor que mira las obras también le pueden hacer daño. Este sería el resumen de lo que cubre una póliza de responsabilidad civil. Si pasamos, vemos que no es suficiente o no es únicamente causar un daño, o sea, a causar un daño activamente, sino el mero hecho de la propiedad del inmueble, del solar, nos hace responsables de lo que pase dentro. Yo explico muchas veces este caso porque fue un caso dramático. Esto es un edificio en Madrid y un grupo de chicos subieron arriba de todo a la azotea de 9 plantas a hacerse selfies, con tan mala suerte que uno cayó por el hueco del ascensor. Dramas aparte, el tiempo de recuperación, etcétera, etcétera. Se empezó un proceso larguísimo y complicado que acabó con una condena solidaria o un acuerdo, creo que fue extrajudicial, pero el quid de la cuestión era que el promotor se consideró que debía haber protegido más todavía la entrada para que no pudieran entrar. Es así. ¿Qué pasa cuando es una comunidad de propietarios? Que esa es la pregunta que me hacéis muchas veces. Una comunidad de propietarios, cuando subcontrata una obra en su comunidad, se puede equiparar a un promotor. Es un promotor que va a hacer una subcontratación, va a subcontratar a una empresa constructora o va a subcontratar directamente a los profesionales, a los autónomos. Entonces estarían entre constructor y contratista principal. Pero en principio el promotor actúa como, la comunidad, perdón, actúa como promotor. Mira, me vais a permitir que os explique muy brevemente las diferentes formas de exigir la responsabilidad. La responsabilidad puede ser directa, el daño que yo causo directamente o las personas que están a mi cargo. Puede ser subsidiaria en defecto del causante del daño, solo a efectos civiles o solo a efectos de indemnización. Nadie puede ir a la cárcel por otro. Y la solidaria. La solidaria es la menos solidaria de las formas de responder, pero es la más efectiva ante el causante, porque en la fórmula solidaria todos responden por la totalidad y el primero que enganchan con dinero es el que paga. Es así. Entonces, todas estas responsabilidades pueden ir variando. Yo subcontrato, con lo cual yo soy subsidiario, pero en un momento dado el contratista puede fallar, puede ser insolvente, su póliza no está actualizada o su póliza no tiene los límites por víctima que deberían tener. Por eso es muy importante cuando, como comunidad, contratamos una empresa, lo primero que debemos hacer es pedirle su póliza, revisar que tenga límites por víctima adecuados. Yo veo a veces pólizas con límites por víctima que con eso no van a ningún lado, estamos hablando de 300, 400, 500, 600.000 euros por víctima, cada vez más. Si hacemos rehabilitación que tenga garantías de daños a preexistentes, daños causados por demoliciones. Y muchas veces me dicen, no, yo no hago demoliciones. ¿Y eso cómo lo vas a tirar? A golpes. Pues es una demolición. No hace falta. Cuando hablamos de demoliciones nos imaginamos
un el derrumbe. edificio entero. No. Dice, es que hemos quitado la escalera. ¿Cómo la has quitado? A golpes. Eso es demoler. Entonces, cuando se demuele, cuando hay fuerza, se causan daños. Por eso es importante cuando entramos en una obra a rehabilitar, verificar el estado de los preexistentes y los colindantes. Bueno, se llaman protocolos de grietas, para que no nos cuelen grietas que ya estaban con anterioridad. Esto es un poco el esquema de las responsabilidades. No sé si... Déjame que paremos aquí porque Sí. yo creo que este es un punto muy importante. Sí. Es decir, vamos a ver, yo soy una comunidad de vecinos, ¿vale? Yo ya tengo mi seguro de responsabilidad civil, Sí. ¿vale? Yo tengo mis seguros de responsabilidad y tal, pero decidimos que vamos a hacer una obra, ¿vale? Eso significa, primero, si vamos a hacer una obra, el seguro no sería obligatorio, pero es recomendable. No sería obligatorio. Pero es recomendable. Perfecto. Con lo cual, le decimos al constructor, que es el que va a ser responsable de lo que pase con los errores de esa obra, Sí. ¿vale? Le decimos al constructor que me enseñe su póliza, a ver qué le cubre su póliza, Sí. ¿vale? Entonces, si la póliza es muy amplia, ¿vale? Con eso hay bastante, porque yo tengo mi seguro de responsabilidad civil y el promotor tiene la suya, y el constructor tiene la suya. En el caso de que veamos que esa póliza no es lo suficientemente amplia, tenemos dos opciones. O decirle que al constructor que nos haga una más, que cubra más, ¿vale? O bien nosotros podemos hacer una paralela como comunidad de vecinos. Es así. Es muy habitual, sí. Vale, perfecto. Comunidades un poco grandes con un riesgo evidente, importante, suelen contratar su propia póliza. Vale. Su propia póliza como promotor puro, está allí, no se usa, a no ser que haya un siniestro de gravedad. Vale. Y en las pólizas del promotor están las dos, tanto la parte de construcción como la de responsabilidad civil, que se pueda causar un daño mientras se está haciendo la obra. No, o eso hay que controlarlo. Son diferentes. La póliza que cubre el daño a la obra es el seguro de construcción. Perfecto. Que lo tiene el constructor también. Y tú puedes. Siempre, o sea, yo soy el propietario de la obra, yo tengo un interés en la obra y en que no pase nada. Entonces, ¿quién me la va a hacer? Este señor que me da como garantías ante un posible siniestro. Yo miro su póliza, tiene garantías preexistentes, demoliciones, daños a terceros, daños por víctimas, cláusulas, fianzas civiles, defensa jurídica. Bien. Me puedo quedar tranquilo. Vale. Yo, por defecto profesional, me quedo más tranquila si tengo yo una mía que controlo yo. Vale. ¿Por qué? Porque esa póliza puede estar estupenda hoy, pero una obra puede durar 1 año, 2 años. Pasan cosas. Y el constructor puede ser que llegue un momento pues que hay empresas que cierran o... No quiero ponerme muy dramática tampoco, ¿eh? Claro. O sea, No, pero al final, y eso es lo que decías tú, ¿no? O sea, al final, una comunidad de propietarios es el promotor, es el responsable subsidiario. Por lo tanto, si el constructor, por lo que sea, deja de pagar la póliza y eso no queda cubierto, siempre van a poder ir a la comunidad de vecinos en el caso de que se haya hecho algún mal a un tercero o incluso dentro de lo que sería la comunidad. En defecto del causante directo van a venir a mi póliza. Vale, si yo no tengo póliza, pues puede suponer un gasto extra en mi comunidad si tengo que hacer frente. Vale, perfecto. Yo creo que más o menos ha quedado claro lo que es la responsabilidad directa y la responsabilidad subsidiaria. ¿Vale? Es decir, cada comunidad de vecinos evidentemente no sería el responsable directo, sino sería el subsidiario. Exacto. Por lo tanto, hay que ver las pólizas que tiene uno, las que tiene el otro y a partir de ahí sumar y ver claro y que nos quedemos todos tranquilos. Muy bien. Tú como comunidad haces tu gerencia de riesgos. ¿Qué riesgo tengo? ¿Con qué empresas cuento? ¿Y qué tienen? Es así. Perfecto. Sí. A ver, como resumen, vamos a pasar a la siguiente. No, mira, otro ejemplo. Este es una publicación de hace poco, mayo de este año. Era una unifamiliar en la que el propio promotor, el propietario, actuaba como constructor. Tuvo 2 avisos porque no estaba cumpliendo las normas de seguridad, tenía los huecos de las escaleras sin proteger y se ve que pusieron, yo leo mal desde aquí, una barandilla, bueno, como un tablón que no cumplía normativa. No, yo no leo bien, pero bueno, no cumplía normativa. Era un tablón, el trabajador se apoyó y se cayó por un hueco de 3 metros y se mató. Es así, o sea, y esto que es este drama, esto es muy, por desgracia es muy frecuente. En este caso Sí, dijo que se hizo por un sistema de barandillas que no tenía una mínima resistencia para impedir que se cayeran personas por el hueco. Este es un ejemplo, entonces se les imputa delito de homicidio imprudente, una multa y tal, y un pago de 460.000 euros de indemnización. Cuidado con las pólizas. Yo veo todavía hoy pólizas con
60.000 euros de daños de límite por víctima. 60.000 no haces nada, ¿eh? Claro. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender, que es que al final, cuando hay una víctima en un accidente que no tiene ninguna culpa y que es la culpa la causa de un tercero, los jueces siempre van a hacer que el que tenga más o el más poderoso sea el que pague. Eso yo creo que es algo que todos tenemos muy claro, ¿vale? Lo comentabas en el caso del chico que había subido a una obra, habían hecho algo mal, pero incluso así el juez lo que te dice es que aunque se haya cometido una negligencia por parte del débil, el débil siempre es el que van a proteger. Por lo tanto, y es verdad que las indemnizaciones cada vez son más elevadas, por lo tanto ahí hay que tener en cuenta esto. Cada vez más, sí. Bueno, como resumen, esto es un resumen, comunidad de propietarios actúa como promotora. Tiene que tener o verificar que la constructora que va a hacer su reforma tenga los límites adecuados, pero además las coberturas de daños a preexistentes, demoliciones y postrabajos. Es decir, cuando, volvemos al Código Civil, cuando una obra termina, la obra en sí puede seguir causando un daño a un tercero. Yo tengo un ejemplo, ejemplos muy tontos porque, a ver, bueno, muy tonto no, pero tuvimos un caso de una obra acabada, un señor que salió al balcón a sacudir una alfombra y el balcón se desprendió. Este es un daño causado por la propia obra a un tercero. Este sería un caso, tenemos otros casos, pero este es uno que recuerdo de hace relativamente poco. Que tenga todas las responsabilidades, todas las coberturas, patronal, cruzada, o sea, todos los daños personales y que contemple todas las formas de exigir las responsabilidades, directa, subsidiaria y solidaria si llega el caso, porque la subsidiaria hoy delante de un juez, si ve que nadie va a responder, se convierte en solidaria y el primero que pillan paga, es la más efectiva. Al que vean más poderoso paga. No solidaria. Bueno, y hasta con la RC, así un poco, pásalo todo, Sergi. Promotor, durante los trabajos una RC y el constructor que tengamos la certeza de que tiene una RC para nuestra obra. Lo ideal es tener la RC para toda tu actividad, para que no haya lagunas, pero para nuestra obra todo riesgo y también coberturas para los daños que surjan después, que lo explicaremos de aquí a continuación. Pasamos ya, cuando hablábamos de seguros voluntarios obligatorios, hay un seguro ya conocido porque lleva 23 años desde que se aprobó la ley. En la siguiente página veremos, es más de decoración que otra cosa. O sea, es una ley que se aprobó a finales del 99 y que entró en vigor el 6 de mayo del año 2000, que venía a regular un sector tan complejo como el de la construcción. Configuraba, regulaba, actualizaba a todos los intervinientes, incluyendo propietarios, establecía responsabilidades, etc. Y de todas las garantías obligatorias que hubiera podido introducir muchísimas más, se limitó a el seguro para daños estructurales a 10 años, que es el seguro nacional de daños. En la siguiente página vemos un poco un resumen de lo que, o sea, a ver, la ley es obligatoria en todo lo que contempla, de regulación, de normativa, de todo. Pero la ley te dice, no, la anterior, pero la ley te dice, de momento, en el año 2000, la ley dice, cuando entre en vigor será obligatorio para edificio de viviendas y para cubrir los daños estructurales. Es decir, lo que cubre el decenal es los daños que tengan su origen, no afecten a la estructura y comprometen la solidez y la estabilidad del edificio. Esa es la cobertura, durante 10 años. Aquí el objetivo del legislador era proteger al consumidor que compraba una vivienda, porque anteriormente, recordaréis, ¿tú recuerdas lo del Tudo da Peira, los edificios apuntalados? O sea, los consumidores hacían la inversión más grande de su vida y se encontraban con edificios con problemas estructurales y empezaban un proceso largo y costoso para ver quién les indemnizaba. Entonces, el edificio, la vivienda hoy en día es obligatoria tener el decenal. Perdona, y esto lo hablaremos después, pero es muy importante porque a la hora de realizar una compraventa, si han pasado menos de 10 años, es necesario presentar este seguro para poder hacer la compraventa. ¿Vale? Por lo tanto, ahí después hablaremos de qué es lo que pasa si no la tenemos, pero de momento vamos a seguir porque este es muy importante, sobre todo nos afecta mucho en el tema de compraventas. Sí. ¿Vale? No podemos hacer una compraventa si no tenemos ese, ya han pasado menos de 10 años desde la obra. Esto es importantísimo. El edificio de viviendas, que es para vender o para alquilar, no podrá registrarse en el registro de la propiedad.
Es más, la sociedad que quiera disolverse después de acabar un edificio de viviendas no podrá disolverse en el registro mercantil si no deja acreditada la póliza decenal. Tiene que intervenir durante todo el proceso una empresa de control externa. Es obligatorio también para rehabilitaciones y sobre todo cuando hay un cambio de uso. Cuando el cambio de uso va a vivienda es obligatorio. Entonces siempre decimos que una rehabilitación mixta, oficinas, aunque los registradores afirman que aunque haya una sola vivienda tiene que hacerse, tú sabes que los registradores responden a título personalísimo, con lo cual recomendamos ante la duda siempre hacer una consulta al registrador. Pero vamos, mi experiencia es que si hay una sola vivienda en un edificio de oficinas, de lo que sea, tiene que hacerse. Claro, eso es muy importante porque el seguro decenal lo que pretende proteger siempre es al ciudadano que va a vivir a esa vivienda. Por lo tanto, siempre es un seguro que está más ligado a lo que sería la vivienda. No es un seguro tan ligado a cualquier edificio, sino a la vivienda. La vivienda. ¿Vale? Por lo tanto, si tenemos un edificio que no era vivienda y por lo tanto no tenía la obligación del decenal, pero lo convierto en vivienda, un cambio de uso, automáticamente pasa a ser obligatorio el seguro decenal. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que ahí son temas que tenemos que tener muy en cuenta porque a veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Las rehabilitaciones, estamos en una zona, Barcelona no hay suelo, ya lo sabemos, entonces aquí se rehabilita todo. Y es importantísimo tener en cuenta esto. La cobertura obligatoria es la decenal, la estructura, pero luego hay un montón de coberturas trienales que son las de 3 años que afectan a humedades de cubiertas, de fachadas, instalaciones, obra secundaria. Y ahora hay un fenómeno importante en el mercado con la llegada de inversores extranjeros. Llegan con sus políticas aseguradoras de sus países y hay una exigencia mucho más grande de estas coberturas que no son obligatorias. Y llegamos a las unifamiliares y pasamos de página para ver las unifamiliares. Y aquí me voy a parar un poquito porque esto es muy importante, todo es importante, pero esta nos afecta muy a menudo. La ley se aprobó en el 99, entró en vigor en mayo del 2000 y en diciembre del 2002, con la ley 53/2002, se eximió de la obligación de contratar seguro decenal a los autopromotores de unifamiliares. La ley dice claramente que para no estar obligado tienes que ser un autopromotor de una única vivienda unifamiliar para uso propio. En caso de que la vendas antes de 10 años, se te podrá exigir que contrates el decenal. Es una vivienda para uso propio que deberás acreditar haberla usado, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí muy bien. Entonces empezamos el año 2003 sin esta obligación. Llevamos 20 años. ¿No? Del 23, sí, 20 años desde el 2003, 20. Desde que se eximió la obligación y llevamos 20 años de dramas. Porque la gente, en principio, se hace una casa para uso propio y nunca la van a vender. Perfecto. Entonces, tú estás en tu derecho de no contratar el seguro decenal. Pero luego llegaron los divorcios, luego las separaciones, los cambios en la economía. Pasamos la crisis del 2008, los traslados, pues hay el COVID que nos dice que queremos ir a vivir a otro lado. El COVID que me doy cuenta de que la casa de mis sueños no era tan de mis sueños porque me falta un jardín. 1000 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo busco un comprador que me exonere. El comprador te puede exonerar o no. Pero luego va el banco a buscar el dinero para pagar la casa y el banco dice, bueno, yo quiero un decenal porque si tú no me pagas a mí el préstamo, yo no soy un autopromotor. Ya tenemos el lío montado y así llevamos 20 años. No te engaño si os digo que cada semana nos entran 3, 4 casos de estos. No, yo la hice para mí, no la quería vender, se me ha quedado pequeña. A veces quedan pequeñas, pero a veces se quedan grandes. Antes, cuando el boom inmobiliario se hacían casas de 500 metros que nunca se iban a vender, que ahora son 5 casas. Entonces, yo aquí lo único que os puedo decir es, al menos cuando hablábamos de concienciación y de formación, al menos que lo sepamos. Yo me compro un solar, yo contrato un arquitecto, un aparejador, todo va estupendísimamente, es monísimo el diseño, pero allí hay un terreno, allí va una cimentación y después hay un proyecto. Cuando tú contratas un decenal hay una empresa externa que te va verificando todo eso. Eso por una parte, porque al final
¿Qué es un seguro vecinal? Es una garantía adicional, una garantía de 10 años. Mira, esta semana salió un compañero nuestro del despacho y le hemos regalado una mochila. Y la persona que fue a comprar la mochila me dijo, mira qué mona, digo, muy mona, y tiene garantía de 2 años para una mochila. Un coche, cuando compramos un coche que pasa una cadena de montaje, unos controles, unos test de calidad, que no sale a la calle hasta que está impoluto, tiene su garantía. En cambio, una casa que está en un solar, que bueno, le hacemos 4 pinchazos para ver qué hay debajo, pero no lo conocemos, está en temperie. No hay 2 casas iguales, gente, mano de obra entrando y saliendo. Y luego nos quedamos sin garantía. Para mí, a mí me resulta, es verdad que es mi profesión, a mí yo soy una persona de los seguros y los seguros sirven para algo. O sea, no es al final es la garantía, no es lo que decíamos. Es decir, estamos muy contentos porque la lavadora tiene garantía de 1 año y nos compramos una casa y si no tiene un seguro decenal, toda esa construcción no tiene garantía, ¿no? Por lo tanto, al final, ese seguro lo podemos equiparar a la garantía que tendría la casa, ¿no? Y por lo tanto lo tenemos que tener. Esa es una parte. Y la otra parte es que te vas a encontrar que no la vas a poder vender. Si faltan 3 años, 2 años o 1 año. Yo he hecho decenales para 1 año. Eso es lo que te iba a preguntar, Magda. Vamos a suponer que ya llegamos tarde porque no teníamos hecha la concienciación en el momento en el que hemos hecho la casa, ¿vale? Y resulta que ahora como inmobiliario nos encontramos que esa casa queremos hacer una compraventa, ¿vale? Y no hay un seguro decenal. ¿Cómo consigo ese seguro decenal para que realmente me dé una hipoteca y lo pueda vender? ¿Lo puedo conseguir ya o no? Ahora, hoy en día sí. Al principio de los primeros años era un drama. En los primeros años tenía que haberte dicho la verdad, o sea, tenía que ir a verla. No es lo mismo ver cómo se construye que verla acabada. Entonces, muchas de las intervenciones dejaban la casa como un colador. Hoy en día hay muchos más aparatos para verificar el hierro, el hormigón y tal, y se puede, pero es mucho más complicado. Es más complicado porque hay que hacer, a veces hay que hacer alguna cata, alguna prueba, y luego la ansiedad que te genera no poder vender una casa porque no tienes un seguro que podías haber hecho. Claro, pero como eso pasa, vamos a quedarnos tranquilos con una cosa, es decir, no lo he hecho y ahora lo necesito para poderla vender. Podría llegar a tener un seguro decenal, que me va a costar más, lo sé, me va a costar más porque voy a tener que hacer todo lo que no hice de inspección técnica mientras estaba construyendo, la vamos a tener que hacer ahora. Pero lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer siempre y cuando la obra se haya hecho según normativa. Claro. Quiero decirte que cuando yo entro en una obra al principio, yo voy viendo cimentación, estructura, primer forjado, no sé qué. Cuando la obra está acabada, pues sí, informes fotográficos, informes de... Pero no ha habido un control. Entonces, se puede dar el caso que diga, uy, yo, no, esta no la cojo. No la cojo porque está demasiado cerca de... o la cimentación que han utilizado no es suficientemente profunda. No hay malos terrenos. Hay cimentaciones que se adaptan o no se adaptan. Entonces, imagínate una cimentación... Imagínate un terreno de relleno, que son los peores, o de arcillas expansivas, que se contraen y se expanden con la humedad. Y la cimentación no lo ha tenido en cuenta. A ver, pasan en las obras, pasan cosas de estas. No lo han tenido en cuenta, no han bajado a suficiente profundidad, entonces esa estructura corre riesgo de tener asentamientos diferenciales. Las compañías no compramos siniestros. Yo voy a ser más comercial, o sea, sí, se puede, ¿eh? Se puede y al final y hay fórmulas, pero bueno, también puede darse el caso. Yo prefiero divulgar la conveniencia de saber que cuando uno compra una casa o sea construye una casa, tiene esa posibilidad. Yo prefiero trabajar en la pedagogía. Yo creo que eso es importantísimo, ¿eh? O sea, lo que es evidente. Además, yo creo que al final el seguro decenal, casi que aunque ya haya pasado más de 10 años, es una garantía para el que compra la casa que hubiera habido un seguro, porque es lo que estás diciendo tú, hay un técnico que va a garantizar que se esté construyendo todo de forma correcta, ¿vale? Por lo tanto, ya no es solo el hecho de que pues ya, si han pasado los 10 años no ha pasado nada, muy bien, perfecto, pero así todo me da garantía el hecho de que hubiera un seguro que realmente lo que hiciera era que protegiera esta obra. Claro. De hecho, hay estadísticas que desde el año 2000 ha mejorado notablemente la calidad de la construcción en España. De hecho, cuando hablamos de rehabilitación, estamos diciendo que el 80% del parque inmobiliario español es anterior al código técnico, a la ley.
y allí habrá a las normativas de eficiencia energética, o sea, allí habrá mucho trabajo a hacer. Pero es una realidad que desde el año 2000 las obras en las que se ha aplicado código técnico, ha intervenido una empresa externa, es un auditor externo, no es un nuevo arquitecto ni un nuevo aparejador, es un control externo que hace muestreo. Pero bueno, los colegios profesionales lo han acreditado así. Ha habido una mejora importantísima. O sea que podemos estar contentos. Exacto, yo creo que entonces para nosotros lo que nos interesa mucho también es en el tema de compraventa, que es que al final ese seguro, aunque ya haya caducado, lo que sí que nos sirve es si lo podemos mostrar en un momento determinado para dar garantías al comprador de que eso se hizo con toda la normativa correcta y que se hizo con unos criterios técnicos que sean los correctos. Muy bien. Eso es. Yo creo que el tema unifamiliares es suficientemente importante y más en vuestro colectivo, en el que asesoráis desde el primer momento. Entonces yo creo que es una cosa que tiene que saberse. Luego, el decenal, insistimos en la siguiente página, en que es obligatorio para viviendas, pero se puede hacer para cualquier tipo de edificio. De hecho, se hacen para oficinas, para hospitales, se hacen muchísimos. Bueno, es lo que decíamos. ¿Obligatorio o voluntario? Obligatorio es esto y voluntario es la conciencia que tengo yo de que es una obra, una infraestructura importante y que durante al menos, nosotros como compañía al menos 10 años, pero tú como propietario toda la vida. Claro. A ver, ¿qué más tenemos? Hemos hablado hasta ahora de los daños mientras ejecutamos, los daños que podemos causar durante el ejercicio de nuestra actividad a terceros. ¿Qué pasa una vez terminada la obra? Ya sabemos que si es estructural, entra en juego el decenal. Todo lo que es estructural entra en juego el decenal, que es daños que tengan origen en cimentación de estructuras, forjados, etcétera, y que comprometan la estabilidad. Es verdad también que los siniestros en decenal son pocos, pero de mucha gravedad. No hay una gran frecuencia, pero sí que son muy graves. Cuando hay un movimiento importante o un defecto estructural, las patologías suelen ser gravísimas. Pero luego hay muchas intervenciones, muchísimas, y más ahora con los fondos y con las mejoras energéticas, muchos que no son estructurales, muchísimos, pues las mejoras energéticas, las rampas, hablábamos ayer tú y yo, sí, para hacerlos más accesibles, los edificios, las adaptaciones para silla de ruedas con dificultades. Hay muchísimas intervenciones. ¿Y qué pasa en esas rehabilitaciones o esas intervenciones en las que no se afecta estructura? Pues hay productos como el de rehabilitación trienal que te permiten pues unas goteras que se reproducen a los 2 años o unas filtraciones que habías entrado a reparar y se vuelven a reproducir. Esta lo que cubre es daños materiales, aquí vuelve a ser daños a la propia obra, materiales que sean consecuencia de errores de diseño, un mal diseño, un mal proyecto. No hay tantos malos proyectos, pero a veces sí que se dejan indefiniciones. Bueno, pues esto ya lo interpretará, más que grandes defectos no se trabaja tan mal, sino que hay muchas indefiniciones de diseños, defectos de materiales o errores de ejecución. Pues aquí imagínate, aparte de las goteras, lo que hemos dicho, pues canalizaciones, un parquet que se bufa porque está mal diseñado, incluso mal cortado, o un pavimento que se agrieta, todas esas cosas que no sean objeto de estructura. Perdona, déjame que porque a veces confundimos las coberturas de los diferentes seguros, ¿vale? Vamos a suponer que yo ya estoy en mi casa, que la acabo de comprar, ¿vale? Y resulta que tengo goteras porque hay un terrado que no está bien hecho. Claro, yo tengo un seguro de hogar, ¿vale? Y mi seguro de hogar me va a cubrir el daño que me ha hecho esa gotera, pero no me va a cubrir la reparación de la gotera, ¿vale? Con lo cual, aquí hay que entender que el seguro de mi casa me cubriría solo el daño, pero nunca me cubriría esa reparación. Si esa reparación es un problema de obra, me la cubriría el decenal. Si es un tema de humedades, la cubrirá el decenal si tiene contratada la cobertura de 3 años de daños por agua. Exacto, pero la reparación del tejado, por decirlo de alguna manera, siempre me lo cubriría el decenal, nunca me lo cubriría el de mi casa, el seguro de hogar. ¿Vale? O sea, yo creo que a veces aquí en el tema de seguros y los que venimos del mundo del seguro tenemos muy claro
que hay una cosa que son riesgos y exactamente qué está cubriendo ese seguro, ¿no? Y a veces nos pasa muchas veces que tanto nos pasa lo que decías tú, que hay una cosa que la tengo sobrecubierta porque a lo mejor tengo 3 pólizas que me están cubriendo algo parecido, pero en cambio muchas veces hay riesgos que no los tengo cubiertos, ¿no? Entonces el entender que, por ejemplo, algo tan fácil como lo que te digo, ¿no? O sea, unas goteras en una casa, ¿vale? El daño que hace el agua de la gotera, en algún caso sí que me lo podría cubrir el seguro de mi casa, pero lo que no me cubriría jamás sería la reparación de ese daño. Exacto. ¿Vale? Que eso en todo caso, si es un defecto de construcción, me lo tendría que cubrir el decenal. O si es un defecto de una rehabilitación, O el de rehabilitación. otro de 3 años. Exacto. Sí, porque a veces los daños por goteras suelen ser lateras asfálticas. Entonces, volvemos a lo mismo. El decenal obligatorio es estructura. Cubrir humedades de cubiertas y fachadas es voluntario. Es el trieno. Y aquí es donde hay que explicarlo. Exacto. Y eso es lo que te cubriría a ti. Y es verdad, es una lástima. Muchas veces nos llegan rechazos de siniestros porque simplemente no se contrató. O sea, el promotor cuando contrata una póliza a veces, bueno, hay de todo, ¿no? Pero no, lo justito, lo mínimo, lo obligatorio. Por eso ese debate es tan importante, al que yo me sumo. Yo empecé con los nacionales cuando eran voluntarios y yo les explicaba, mire ustedes, contrata la obra, son 10 años, la seguridad que le va a dar. Y yo los vendía. Y era apasionante vender. Es apasionante al final creerte lo que haces. Entonces yo como me lo creo y lo tengo estoy tan convencida, pues, y cuando dicen, no, que sea obligatorio. Cuando es obligatorio la gente va a contratar lo mínimo. Claro. O sea, yo hay una cosa aquí, y los que venimos del mundo del seguro, hay un documento que es un poco aburrido, ¿vale? Que se llama el condicionado general y el condicionado particular de las pólizas, ¿vale? Pero que es importantísimo leérselo porque ahí es donde realmente está muy claro qué es lo que queda cubierto y lo que no queda cubierto, ¿vale? Entonces hay que hacer un esfuerzo, yo creo que realmente en tener muy claro qué son los riesgos que estamos cubriendo en cada uno de los seguros que estamos contratando, ¿no? Porque al final, ¿quiénes son responsables? Al final, el responsable subsidiario, yo creo que queda claro que el que tiene dinero, porque al final aquí el juez va a hacer pagar al que tiene dinero, eso está muy claro, pero si lo tenemos cubierto con un seguro, tenemos que tener muy claro lo que entra en ese seguro, ¿vale? Y entonces yo creo que ahí es importante entender muy bien, por eso hacemos este tipo de webinars, ¿no? Para entender muy bien qué es lo que cubre cada seguro. Yo creo que es importantísimo entre todos hacer un esfuerzo por clarificar nuestro sector. Y nuestro sector es verdad, y tú lo conoces muy bien, que ha tirado me van a tirar piedras, pero la literatura aseguradora nunca ha sido clara. Nunca ha sido clara. Yo creo que por eso, por eso hay personas como tú que nos gusta explicarlo, pero así, de forma clara, porque no se leen las pólizas. Claro. Yo he visto gente que ha ido a reclamar al seguro en base a un folleto publicitario. No, porque los folletos, los ramos, hasta 2 millones, pero luego tienes 2 millones en el caso de que, o sea, hay que leerse las condiciones. Y no, lamentablemente, bueno, a ver, también estamos nosotros para explicarlo, los mediadores de seguro. Nosotros trabajamos mucho con mediadores, ellos se dedican precisamente a ese análisis, es decir, de esta compañía te interesa esto, de esa te interesa esto. Yo creo que como siempre, y nosotros siempre reclamamos que cuando trabajamos con un cliente, trabaje con profesionales y estamos haciendo una transacción inmobiliaria, busquen profesionales, pues en el tema del seguro nos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, entender el seguro no siempre es fácil y por eso es importante. Bueno, ahí iba a pasar yo Yo acabaría con unos ejemplos. ¿Hay una pregunta? No, después pasaremos. Bueno, yo para acabar os enseñaría. Sergi, ves al anterior, que si no me quitas el efecto sorpresa. Esto es una bonita promoción que nos llegó en su día y hace años para que hiciéramos un decenal. Nos extrañó el tipo de cimentación que tenía, dada que la ladera tenía muchísima pendiente, y pedimos más información. Y cuando ya llegó más información, ya vimos estas siguientes fotos. Ya puedes pasar. Y esta es la siguiente. Esto es lo que quería evitar el legislador cuando introdujo la obligatoriedad del decenal, este drama a los propietarios. En el siguiente ejemplo tenemos un efecto parecido, también se está deslizando por la ladera, pero de una forma, vamos pasando,
vemos cómo se va deslizando, pero de una forma más lenta. Y es porque la cimentación está en distintos estratos, en distintas calidades de suelo. En la siguiente vemos también cómo, ¿ves? Se están separando, pero más a poco. Vamos a la siguiente, y la otra también, porque no siempre son grandes riesgos. Esto es un problemón para una comunidad. Sí, sí. Sí. Hombre, la verdad es que cuando ves estas fotos dices, no, las cosas pasan, ¿eh? Después salen en las noticias, pero lo que tenemos que intentar es, primero no salir en las noticias, pero si salimos en las noticias como mínimo que estemos cubiertos. Bueno, estar protegidos, al final el seguro lo que quiere es proteger. La función del seguro es proteger, es avanzar con la sociedad, adelantarse. Mira, pues ahora nadie daba un duro por cubrir los patinetes, o no sé, la ciberdelincuencia, la inteligencia artificial. Imagino que ya habrá mentes pensantes, sobre todo de RC profesional, porque de momento no sé, daños materiales no se me ocurre, pero el seguro avanza y avanza con la sociedad, y es lo que permite que la economía y el desarrollo avance. Mira, ¿qué más os he traído? A ver qué más. Bueno, y acabamos con esto es tremendo. Esto es una promoción muy importante en el sur de España, en un pueblo, que no solo se está separando el edificio, o sea, las grietas, pasa todas, ya, las grietas son enormes, pero es que ya no solo la promoción, sino que el pueblo mismo se está partiendo por la mitad. Y eso es porque se ha construido donde no debía. No debía. Y yo, mi charla hasta aquí tenéis mis datos para lo que necesitéis. Y ahora, a ver si hay preguntas. Perfecto, pues mira, vamos a empezar ahora sí con alguna de las preguntas que nos están diciendo aquí, ¿vale? Y dice, buenos días, dice, hemos legitimado un seguro decenal para una casa de 4 años y ya está en registro. ¿Puede ser que el registro solicite un certificado técnico con sus coordenadas? Es que lo tenemos un poco lejos y lo vemos un poco mal, ¿eh? UTM para ser registrado, sabiendo que lo que está pendiente de registrar es la declaración de obra nueva. A ver, digo, buenos días, hemos legitimado, pero no se han presentado. Ya está en el registro, dice. A ver si entiendo. Si está legitimado, está en el registro, ya está registrada la póliza. Solicita un certificado, pero dice que puede ser que el registro solicite un certificado técnico con sus coordenadas a UTM para ser registrada, sabiendo que lo que está pendiente de registrar es la declaración de obra nueva. Es decir, yo creo que el seguro inicialmente a lo mejor no lo debía tener. Yo creo que estamos en el caso, si no es así, nos lo rectificas. Sí. Creo que estamos en el caso de una vivienda habitual, ¿vale? Una vivienda unifamiliar, sí, ¿vale? En la que seguramente inicialmente no debía haber un seguro, y sí que se ha hecho un seguro decenal para una casa que ya tenía 4 años. Es decir, estamos hablando de estos que hemos creado. Una casa acabada. Sí, yo es que entiendo, que ya tiene 4 años. Yo es que leo que... O sea, a ver, el proceso al decenal. El decenal, cuando se termina, nosotros emitimos un certificado en papel, seguimos en papel, que va legitimado ante notario. Y es un certificado que es un modelo único que salió, se estipuló en diciembre del año 2000, y que todas las compañías tenemos que cumplir. Claro, pero este es un caso en el que no se hizo inicialmente el seguro, el seguro no se hizo. Es una casa que tiene 4 años, han hecho el seguro, sí, lo han hecho posteriormente cuando la casa ya tenía 4 años, ¿vale? El seguro decenal lo tienen, pero dice que sí puede ser que el registro les solicite un certificado técnico con las coordenadas UTM para que sea registrada. Es decir, seguramente han hecho un seguro, pero le están diciendo que el registro les pide algo más, como es un certificado técnico. No lo sé. Normalmente cuando nosotros entregamos el registro va al notario y al registrador, y no suele haber problemas. Alguna vez algún registrador pide alguna modificación porque el número de la calle, pero no suele haber problemas una vez registrado. Sino que me contacte. Si... Vale, mira, hacemos una cosa, Pau. Sí, en todo caso, si tienes algún problema, como ha salido antes el teléfono y el correo de Magda, miramos el caso más en detalle, porque en principio, cuando se hace ese decenal
que ya no se ha hecho inicialmente, pero que se ha hecho el segundo, en el momento en que se emite la póliza, teóricamente yo creo que ya tendría que ver, ya hay una inspección técnica, porque si no, no daríais el decenal. No damos el decenal si no está. Por lo tanto, en principio, si te han hecho bien el decenal, es probable que el registro ya tenga o ya pueda dar ese certificado técnico, porque si no, es difícil que te hayan dado el decenal. Pero cualquier duda se la puedes preguntar directamente a Magda, más el caso en detalle, ¿vale? Porque teóricamente ese decenal que te han hecho al cabo de 4 años, teóricamente tendría que llevar esa parte de inspección técnica, ¿vale? Yo creo que es el problema que tendríamos, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho del tema de los seguros, de las responsabilidades y tal, pero ahora está muy en moda, muy de moda, toda la parte de eficiencia energética, ¿vale? Y temas como placas solares, poner placas solares que no las habíamos puesto, que ahora queremos poner placas solares o que queremos cambiar. Evidentemente, si reformamos fachada está clarísimo que es una rehabilitación, pero vamos a suponer que hago algo mucho más sencillo, que es poner unas placas solares o vamos a poner una aerotermia o poner cosas de estas. Ahí tenemos que hacer algo, no hace falta que hagamos nada. ¿Cómo lo ves? Es otra vez lo mismo. Entramos en la gerencia de riesgos, aunque sea a nivel doméstico. Tú tienes una constructora que va a hacer la instalación de las placas solares, va a entrar a tu edificio, va a subir arriba, va a hacer agujeros, va a hacer cosas. Muchas veces es ver el proyecto y la magnitud de lo que va a hacer. Si son empresas profesionales suelen traer sus seguros, las empresas de instalaciones, y suelen traer sus seguros. Pero tú como comunidad, tú tienes que estar siempre pendiente de quién entra en tu casa, en tu edificio y qué trae. ¿Qué coberturas te aporta? Vale. O sea, si tenemos la base clara, luego siempre es lo mismo. Vale, o sea, yo creo que al final, en eso yo creo que es un tema muy cultural, que tenemos que acostumbrarnos a que cuando venga cualquier profesional a hacernos cualquier cosa, tenemos que decirle, a ver, ¿cómo me vas a cubrir? ¿Qué pasa si pasa algo? Tú tienes un seguro de responsabilidad y en todo caso tener claro que el riesgo que podemos generar está cubierto por alguien. Claro. ¿Vale? Imagínate que entrando una placa solar se cargan un vitral que tienes tú del siglo, en tu caso, del siglo XIX. O sea, los daños terceros son, o los preexistentes son los daños a esas cosas que tú tenías antes de que entraran a trabajar. Los preexistentes es muy importante. Vale, eso yo creo que ahí es un tema clave. ¿Vale? A ver, vamos a ver lo que pasa al cabo de los años, ¿no? Porque yo creo que al final, ¿qué hago si dentro de unos años, de 2 años, aparecen filtraciones en una fachada que ya teóricamente habían sido reparadas? Ese es el problema. ¿Qué pasa? Ese es el problema de las obras de rehabilitación y del descubierto que hay después. En general, o sea, salvo el decenal que cubre estructura, tú haces una obra y no tienes garantía. Es lo mismo caso que hablábamos de la mochila o de la unifamiliar o de la Thermomix. No compraríamos una Thermomix sin... Pues tú encargas un trabajo de reparación de unas filtraciones y te quedas sin la garantía. Es lo mismo, es poder contratar coberturas que te garanticen durante al menos 3 años, que es lo que marca la ley, como recomendable, durante 3 años si ese daño se reproduce. Muy bien. En ese caso sería una garantía de rehabilitación. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos transaccionando, ¿no? y haciendo compraventas, o incluso cuando estamos alquilando, porque al final un inquilino también seguramente va a querer estar en una casa en la que sepamos que es segura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final toda esta cultura debemos trasladársela a nuestro cliente final, porque al final es el que va a vivir en esa vivienda y el que va a tener que tener la seguridad de que todo lo que se ha hecho en esa vivienda no va a darle problemas, ¿no? Con lo cual, aunque no sean obligatorios, todo lo que sea que se haya hecho de forma voluntaria y que no sea obligatorio nos ayuda a hacer esa transacción de forma segura, nos ayuda a dar seguridad al ciudadano, porque al final nosotros lo que queremos siempre es dar esa seguridad, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Aquí, y además me gusta mucho el tema de comunidades separadas de unifamiliar, ¿no? Porque al final la unifamiliar, el propietario es el que tiene toda la responsabilidad, pero en comunidad hay que ir con cuidado, ¿vale? Entonces aquí hay que mirarse muchísimo la letra pequeña de lo que sería, porque cuando estamos vendiendo un piso que está dentro de una comunidad, ¿vale? Aquí nos entran diferentes seguros. El seguro que está el de la comunidad y el seguro que tiene el propietario de su propia vivienda. Privativos y los comunitarios.
y todo se complica. Sí. Sí, sí. Entonces ahí decimos siempre que es muy importante. Aquí ya lo hemos hablado, pero yo creo que también es muy importante recordar el problema de que el decenal, a pesar de que sea para temas de vivienda, si nosotros hemos hecho y estamos haciendo cambios de uso, tenemos que tener un decenal. Yo creo que eso es muy importante porque el decenal al final lo que pretende es proteger a la vivienda y por lo tanto cualquier cambio de uso de un edificio y tal lo puedo tener que tener controlado, ¿vale? Y la otra cosa que le hemos pasado muy rápido, pero a clientes extranjeros. El 15% de las compraventas de vivienda que se están haciendo en estos momentos es de extranjeros. Por lo tanto, ¿qué nos están solicitando ya los extranjeros? Porque hay normativas diferentes. Aquí es curioso, porque suelen venir, la inversión extranjera suele venir con su mentalidad aseguradora de sus países. Por ejemplo, un francés, el decenal en Francia es obligatorio desde el año 1978. Hay una ley en Francia, que es la ley Spinetta, que es obligatoria. Entonces, un francés no se le ocurre venir a l'Empordà y hacerse una casa sin decenal. Y lo quieren todo. Quieren decenal, estructura, daños por agua, quieren todo. Inversión eso a un nivel más particular, pero creo que es el nivel que os afecta a vosotros, que al final son muchos de los que vosotros asesoráis. Y luego ya clientes extranjeros a nivel de fondos de inversión, cadenas hoteleras, lo mismo, vienen con muchísimas exigencias. Nada, yo creo que por vuestra parte que sepáis que, pues eso, una persona que viene de fuera, proteger su inversión, pues daños a terceros, daños propios y valorar un decenal si se hace en su casa para ellos. Yo creo que es importante cuando tú vas a otro país, es como si tú te vas a otro país. En Francia, por ejemplo, lo que aquí cuesta X, allí se multiplica por 5 porque el mercado asegurador está muy desarrollado, muy desarrollado. Entonces ahí se asegura todo, aquí no tanto. Entonces cada país tiene su normativa, pero aquí es importante eso, saber todo lo que se puede ofrecer. Yo tengo clientes extranjeros que a veces me dicen, ¿no tiene usted más cosas? O sea, que quieren asegurarlo todo. Es un tema de cultura. Muy bien. Oye, pues yo creo que ya hemos llegado a la hora, hemos cubierto un poco con lo que queríamos, que al final es esa cultura aseguradora que va muy ligada también a la garantía al ciudadano de lo que nosotros queremos hacer para cuando estén utilizando una vivienda, trasladarla. Tenéis a Magda, habéis tenido su contacto por si tenéis más dudas de cualquier tema de lo que serían seguros, tanto decenales, los que son obligatorios como los que no son obligatorios, y sobre todo si tenemos problemas para hacer esas compraventas cuando no tenemos esos seguros también, ¿no? Porque entonces hay que ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hay que hacer. A pesar de que sabemos que lo que tenemos que hacer siempre es empezar al principio y en el momento de la construcción cubrir el riesgo que seamos. Poco más vamos a explicar hoy de los seguros. Encantados de haber estado con vosotros. Como sabéis, siempre nuestros webinars son de 1 hora para que tengamos esas píldoras de información que tenéis que tener. Y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Magda, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. A vosotros, Ana, encantada, ha sido un placer. Y Pau, se llama Pau, que me llame o le llamo yo y ahora lo aclaramos. Perfecto, Pau, cualquier cosa ya sabes que tienes a Magda a tu disposición para cualquier duda en detalle de ese caso concreto que tú puedes tener. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.